la temporada de lluvia. ¿Saben qué me dicen, jóvenes? Acuérdense que eso va con aporte para su 10%. ¿Ah? A ver, Doctora, buenos días. ¿tu nombre es? Yalva. Muy bien, a ver. Ya. Bueno, por todo este tema de las lluvias, sobre todo en lo que sería el norte, Tumbes, Piura, pues todo está literalmente emposado. Entonces ahí ha habido bastantes incrementos de lo que sería el dengue y bueno, enfermedades, tal vez otras enfermedades parasitarias como sería para la diarrea, ¿no? ¿Y qué más? Si no me equivoco, también sería el chikungunya, algo así se pronuncia. Dengue, Chikungunya, chikungunya, y también claro, casos de malaria. claro, había casos de dengue, malaria, chikungunya, pero lo que más está perjudicando es el dengue, porque esta noticia dice guerra total contra el dengue, ¿no? Que es importante que las personas ya comiencen a fumigar. Y cuando uno fumiga, ¿qué elimina? A ver, Gómez. Doctora, yo quería agregar, pero cuando se fumiga es con la intención de poder matar, ¿no? A las bacterias que estén en el ambiente y para contrarrestar el daño que harían. Cuando matamos especialmente el dengue, ¿qué matamos? ¿Al vector? Muy bien, ¿pero en qué estadio? ¿Nadie va a decir Infeccioso. parásito, el micro? Cuando uno desinfecta, perdón, fumiga, solamente matamos al adulto, no matamos a nada más. Por lo tanto, el huevo, la larva y la pupa continúan. Si yo mato al zancudo que está volando, al zancudo adulto, a la hembra, que es generalmente es la hembra la que pica, pero al huevo, a la larva, a la pupa no. Por eso ellos se depositan en los filos de los lavatorios, de los lavaderos, de las chapitas, de los floreros, y hay que raspar bien, porque ahí está el huevo, que al final ese huevo va a levantarse, pues va a crecer y va a terminar en larva, pupa y comienza otra vez. O sea, cuando uno desinfecta, fumiga, solamente, pregunta de examen, ¿eh? Solamente va a matar al adulto, pero no así a lo que hemos hablado. Por eso siempre le dicen, cuando habla de dengue, todos los depósitos, lava, tapa. Tienes que lavar bien tu florero. Uno dice, no, mira, bonito mis cañitas de bambú, pero lo dejan ahí aflora. O sea, tienen ahí, ese es un criadero único de dengue, del vector de Aedes. Si quieren tener ustedes un bonita rama de bambú, siémbrenla, pero no la tengan en casa así. ¿Y qué me hablan sobre la gripe aviar? ¿Qué saben sobre eso? A ver, jóvenes que están en recogimiento este sábado de gloria, a ver. Influenza aviar H5N1. A Doctora, ver, ¿qué ¿podría me pueden darme? decir? A ver, ¿qué? Doctora, es una enfermedad mortal para los pollos, una influenza. Muy bien. Y bueno, hace poco hubo una pandemia entre las aves que se dio una muerte de gran número de pollos, por ejemplo, que se usan para el consumo humano, y también en las playas se encontraron muchas gaviotas muertas. Claro. No, pero tenemos problemas y realmente contagian a las personas o no. ¿Qué dicen ustedes? Hemos tenido el primer caso. ¿Dónde es el primer caso? Acá en el sur, en Chile. Sí, doctora. ¿No? Entonces, todo eso trae consigo de que estemos alerta, de que estemos observando bien. Las enfermedades viajan, las enfermedades van, vienen, y las enfermedades aflorecen. Cada día tenemos más nuevas enfermedades. Y hemos dicho, cuando hay una enfermedad del pasado, se llama enfermedad reemergente. Cuando aparece una enfermedad nueva, se llama ¿qué? Una enfermedad emergente. Muy bien.
Con todo ello, a ver, ¿me pueden decir, por favor, qué significa esto? A ver, ¿qué me pueden decir? Puedan pensar. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es salud? ¿Puedo participar, doctora? Sí, por favor, participen. Díganme siempre su nombre para que sus compañeros sepan quién está participando también. Ok, mi apellido es Silva, Luisa Silva, y bueno, salud sería un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo de ausencia de enfermedades o de afecciones. Perfecto, Luisa. Pero dime los dos figuras, ¿qué significan? En la primera podemos ver a un paciente que ya está en un estado crítico, y en la segunda pues podemos ver el nacimiento de un nuevo ser humano, de ¿Y un los bebé. dos están enfermos? No, ¿Por qué? o bueno, no se podría decir por el bebé. ¿Están enfermos? Gracias, Luisa. Muy bien. A ver, otra participante. A ver, chicos. Yo, doctora, Alba. Ay, Bueno, diría la primera imagen que el paciente, como dijo mi compañera, que está en estado crítico por lo mismo que está intubado, debería, ya. supongo que es UCI. Y en la segunda imagen, como dijo, es el nacimiento de un nuevo ser humano. Entonces, bueno, se ve todo bien en realidad. Eh, Podría decirle que está sano el bebé, porque bueno, está llorando, está color rosadito y le están cortando el cordón umbilical. Perfecto, Ani. Entonces, ¿qué es salud? ¿Los dos son salud o qué es uno, qué es lo otro? ¿Cuál es salud? Bueno, diría en este caso la segunda imagen, que es salud, porque el bebé está sano, pero en la primera, pues diría que no, que sería mala salud, porque el ¿Y paciente está cómo en estado sería la primera? bueno, falta de salud, enfermedad, diría. Enfermedad. Muy bien. Entonces, como han hablado sus compañeros, desde el año 1940 siempre hemos hablado sobre salud. Antes miramos sobre salud. No siempre todos los médicos, todos los grandes, hasta antes de Cristo, hablábamos mucho sobre qué podíamos hacer para mejorar la salud, ¿no? Y decían que uno tenía que estar perfectamente bien para poder desarrollar cualquier función. Entonces, en 1940 dicen que el individuo que siente bien en ausencia de malestar, eso es salud, ¿no? O sea, si yo me siento mal, apenas cualquier malestar, ya estoy enfermo, ya no tengo salud. En 1941, Shears dice que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino es algo positivo donde ustedes pueden desarrollar cualquier actividad, ¿no? Y que realmente se aceptan acepta cualquier responsabilidad que uno tiene, que le imponen en forma normal, cómoda, bien. Pero en el 46 la OMS dice que no, que salud es de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente ausencia de la enfermedad. A veces uno se siente mal porque ha cometido a lo mejor un simple saludo a la mamá, no le ha contestado a la mamá. ¿Y se sienten ustedes bien o se sienten mal? Su mamita le ha dicho, hijito, mía, tienes clases de epidemiología, despiértate, acá está tu lechecita, cállate, nada, que a dormir. ¿Y se sienten bien o se sienten mal? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen jóvenes? O viene, o viene su Se compañero y le siente dice, mal, hola, ¿cómo doctora. estás? No, estoy amargo, no quiero saber nada. ¿Se sienten bien o se sienten mal? A ver, ¿qué dicen? Cuéntenme. Doctora, podría participar. Se sienten mal porque lo Antonieta, te hacen con sientes mal. asmo Antonieta y... Gómez, ¿no? Sí, sí, doctora. Me estaba comentando que se sentirían mal porque lo harían con buenas intenciones y entusiasmo, y entonces que la otra persona rechace y no valore eso sería como algo así negativo. Claro, sentía que uno se siente mal y te sientes mal, no puedes, te invitan a una reunión, quieres estudiar y no puedes porque
te sientes mal. Es lo que quieren decir cuando uno está completamente sano, la parte física, pero no solamente es en ausencia de enfermedad. Es lo que te quiero mencionar con eso. Entonces, salud siempre ha tenido muchos cambios, ¿no? Pero entra una definición desde el día 7 de abril. ¿Qué día ha sido ayer? 7 de abril. ¿Y qué se celebraba ayer, chicos? El Día de la Salud. El Día Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, este Día Mundial de la Salud que la hace la OMS, la hace generalmente para que la gente entienda que existe un resultado, un equilibrio normal, un equilibrio interno, externo, que me llaman la parte asiática yin y yang, en los cuales ustedes pueden desarrollar completamente sus actividades, ¿no? Entonces, ese comportamiento a nivel de la persona, con su medio ambiente, con su interior y su exterior, que pueda desarrollar cualquier actividad en forma normal, también se llama salud. En el 78 hubieron pues varias teorías donde dicen que las personas con las capacidades diversas, donde pueden desarrollar cualquier procedimiento, inclusive para mejorar las capacidades psicosociales, pues son importantes para mejorar la calidad de salud. Pero en el 84, la OMS otra vez dice que es la capacidad de realizar un propio potencial, ¿no? De los problemas sociales, del ambiente. Y salud es una responsabilidad compartida. No solamente es función de responsabilidad del sector salud, que sí lo es, pero es una responsabilidad compartida. Va desde lo que es la educación, va de lo que es la responsabilidad a nivel de los colegios, desde las universidades, desde la casa, ¿no? De ese comparte salud. En síntesis, podemos decir que salud es aquella persona que se siente bien y que realiza sus cosas normalmente sin ninguna dificultad, de acuerdo a su edad. Porque tampoco no le puede decir a una persona que son ustedes de 20 años o de 15, o 18, 19 años o 25 años, ¿no? Que vayan y hagan una actividad en la cual una persona de 70 o 85 años no lo puede hacer, ¿no? Hay otro concepto que dicen que salud se completa bienestar físico, psicosocial y espiritual entre el hombre y el entorno, ¿no? Que ese es, uno tiene que estar bien en su creo, en lo que crea, ¿no? La parte espiritual tiene que estar completamente bien para poder desarrollar sus actividades, para poder desarrollar una acción, ¿no? Es lo que dice RGP, la doctora Rocío Guillén Ponce. Tenemos antecedentes que cuando hemos hablado sobre salud, hablamos de muchas actividades, ONGs, países que han visto de muchos años atrás de cómo poder hacer que todas las naciones del mundo tengamos una buena salud. Y esto se logró gracias a los avances que tuvieron todos estos países de poder tener una reunión y poder crear la Oficina Sanitaria Panamericana, ¿no? Quienes posteriormente promulgaron el Código Sanitario Panamericano. Todos ellos siempre van a hablar que la meta hasta en el año 77 era salud para todos. Y en el 78 agregaron que teníamos que tener una atención primaria de salud para yo poder llegar a tener una salud para todos desde todas nuestras sociedades. Entonces, siempre se ha hablado por ello. Y con esa mención que les digo, se habla sobre la declaración de Alma Ata, que esta es una pregunta que siempre les hacen en el recentado, en el internado. Alma Ata, en los cuales se establece en el año 78, habla sobre, se tiene que dar mucha atención, señores, desde la atención primaria de salud, ¿no? Eso lo habla la OPS, la OMS, la UNICEF, donde a través de esa declaración todos quieren llegar a que tengamos salud para todos en el año 2000. ¿Hace cuántos años fue en el año 2000? ¿Cuántos años han pasado? Yo les pregunto, ¿tenemos salud para todos en el año 2023? ¿Qué dicen, jóvenes? No, doctora. No, doctora. No, doctora. ¿No? Y miren, ¿eh? En Astana, en el 2018, otra se una reunión, ¿no? Para ver y afirmar esta declaración en las cuales tienen que fortalecer la atención primaria de salud, en las cuales todos los líderes de todos los países dicen que no, para llegar a tener una salud para todos, tengo que dar énfasis en la atención primaria de salud, en los
en lo que es la parte preventiva para poder yo dar salud. Es así que se establece lo que ustedes ya conocen y siempre se ha hablado, imagino que lo han hablado en atención primaria de salud, cuando hablamos de la declaración de Alma Ata, en las cuales esa declaración de Alma Ata hablan sobre la búsqueda máxima de tener una meta en las cuales con la participación de todos, en tanto sectores sociales, económicos y por supuesto lo que es sector salud, llegar a tener una atención primaria de salud que llegue especialmente al individuo, a la familia y a la comunidad, ¿no? Entonces, acá tiene la declaración de Alma Ata sobre esa cobertura y la última que se ha tenido en el año 2018, donde se han reunido todos los gobiernos, donde hablan sobre lo que es la atención primaria, cómo mejorar también mi servicio de salud, porque realmente para ayudar a la atención primaria tengo que mejorar primero mi primer nivel de atención, mi servicio de salud, para que la persona pueda llegar a un puesto. Por si acaso, señores, no son postas. Yo no hablo de postas, hablo de establecimiento de salud, hablo de puesto de salud o centro de salud, donde van y acuden los pacientes o la persona en los cuales necesita o quiere que sea ser atendido una parte preventiva o una parte recuperativa para un mantenimiento o mejora de la salud. Entonces, bajo todo ello podemos decir que la salud es un proceso de equilibrio inestable, ¿no? Entre la población y su ambiente. ¿Por qué queremos tener una buena salud cuando realmente alcanzamos de satisfacer todas nuestras necesidades? En el mundo realmente, mirando esta foto, llegamos a alcanzar todas nuestras necesidades. Nuestra población tendrá realmente ese equilibrio donde pueda alcanzar la salud, satisfacer sus necesidades. Mucho hay que pensar ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud, pues tenemos que hablar que salud hay una interacción en lo que son los factores biológicos, sociales, ambientales y psíquicos. Cuando hablamos de estos factores son muy importantes porque son los que van a atribuirse varios equilibrios entre ellos en los cuales se va a presentar las enfermedades. Pero cuando hablamos de enfermedades, hablamos, como ya lo hemos mencionado, de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Donde se han encontrado hallazgos antiguos, donde habían personas que han fallecido por descalcificación, por infecciones, por tumores, fracturados, que ya tenían muestra que habían tenido hasta polio, ¿no? Y se vio que a través de las épocas, estos se han ido presentando. Aquí sí que siempre hemos tenido enfermedad y siempre las personas han tratado de buscar lo que es la salud. Inclusive si nos hablamos sobre el testimonio que las enfermedades aparecen por un mal, aparecen desde las tablas de arcilla de Babilonia, ¿no? En los papiros de los egipcios, donde hablaban realmente sobre las enfermedades que aparecían, que a veces eran producidas por castigos divinos. Y acá viene el otro concepto, el concepto de enfermedad. Entonces, enfermedad vendría a ser todo lo opuesto a lo que es salud. Por lo tanto, enfermedad es toda condición donde se caracteriza por presentar un malestar. Cuando yo no puedo realizar una actividad, cuando no puedo, hay un obstáculo para yo desarrollarme, eso es una enfermedad. Y como ustedes sabrán, pues la presencia de alguna alteración de la parte biológica, física, fisiológica, y nos impide que nosotros podamos estar con buena salud y presentemos enfermedades. Bajo estas circunstancias, se puede explicar de que hay varios conceptos desde que dicen que uno se altera la salud por términos fisiológicos, mentales, inclusive hay un concepto de modelo biomédico, que enfermedad está definido prácticamente cuando hay un desajuste, ¿no? Entre todo lo que son los estímulos, las acciones expuestas que van a perturbarte realmente que usted se desarrolle bien. Prácticamente cuando hay un desequilibrio en un organismo, en sus funciones vitales, y usted va a tener una parte negativa donde va a presentar lo que llamamos enfermedad. Podemos decir que también enfermedad, pues, es una alteración de estado fisiológico, ¿no? Donde prácticamente se presentan signos de síntomas y signos que realmente a veces son previsibles o no. Yo les pregunto,
¿Cuántos acá actualmente estaremos desarrollando pues un cáncer, una diabetes? La gente sabrá en este momento que está desarrollando diabetes. ¿Qué dicen, chicos? La gente sabe que está desarrollando un cáncer, una diabetes. ¿Qué me pueden decir sobre eso? ¿Las personas saben o no? No, A ver, doctora. jóvenes. ¿Cómo? No, doctora, muchas No, veces doctora. hasta 20 años se tienen que pasar para que uno se entere. Claro, Johan, muy bien. ¿No? Entonces, Inicialmente en los lamentablemente, primeros cuadros sigan. no se puede observar ni tener en cuenta aquellos signos o síntomas hasta que después que haya pasado a otra etapa donde ya empiezan a notarse estos signos y síntomas. Claro. A ver, Carla, ¿qué me iba a decir? Así es, ¿no? Y generalmente le echan la culpa a otra situación, ¿no? Sucede que una persona ya adulta tiene, em, tiene alguna actividad, sufre alguna lesión y va. A lo mejor está jugando vóley, una persona de 35, 40, o se cae y de repente va y le toman una resonancia, una radiografía y encuentran que tiene una tumoración. Y las personas que le dicen, a consecuencia del golpe, yo estaba sana, pero por el golpe fue de que yo tengo este cáncer, que yo tengo esta enfermedad. Y no es así. Fue que coincidentemente la señora ya tenía la enfermedad. Fue a consecuencia del golpe que ella se hizo una placa, que ella se hizo una prueba diagnóstica por X motivo y salió otra enfermedad, ¿no? Porque no estamos acostumbrados de ir pues al médico, aunque sea una vez al año. Entonces existe un modelo biomédico en los cuales hablan sobre lo que es la patología y la clínica médica. Cuando hablamos de patología queremos ver exactamente la parte etiopatogénica, ¿no? De las enfermedades, por qué aparecen, cómo es. Y cuando hablamos de la parte clínica médica estamos hablando de ese abordaje semiológico, de los signos y síntomas de las personas. Si una persona con palidez muy marcada, ya tanto con media amarillenta la piel y con un dolor a nivel de hipocondrio derecho, en los cuales se coge ese lado y tiene dificultad hasta para deambular, ¿qué estaríamos hablando? A ver, jóvenes, ustedes saben anatomía, esto que es hipocondrio derecho, ¿no? Palidez marcada, estamos hablando de términos semiológicos, van a entrar el próximo semestre a lo que es semiología. ¿De qué estaríamos hablando, jóvenes? La piel un poco histérica. A ver, jóvenes, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Algún problema en el hígado, doctor? Estaría hablando, Angie, como dice Angie, un problema a lo mejor hepático, ¿no? Se coge el hipocondrio derecho, está con algo histérico. No podemos decir que es una hepatitis, algo, pero sí podemos mencionar que es un problema hepático. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista clínico, vemos que hay enfermedades agudas y enfermedades crónicas, ¿no? Y desde el punto de vista etiopatogénico, decimos hay enfermedades infecciosas y no infecciosas. Cuando hablamos de una enfermedad aguda, es una enfermedad que aparece así abruptamente. Les pregunto, ¿el COVID qué es? ¿Una enfermedad aguda o enfermedad crónica? Una enfermedad es aguda, doctora. ¿Qué es? Es una enfermedad aguda. Aguda. Y cuando hablamos de un cáncer, Ahí sí sería crónico, doctora. y si hablamos de una diabetes, ¿es una enfermedad infecciosa o no infecciosa? No infecciosa. ¿No? Entonces, acá tenemos ejemplo. Hablamos de enfermedades infecciosas agudas. Supongamos, rápidamente aparece una influenza,
el tétano, la difteria, la rabia. Pero una enfermedad crónica viene a ser la tuberculosis, la lepra. Una enfermedad no infecciosa aguda viene a ser un accidente de tránsito. ¿Estamos bien? De repente un accidente, fracturas y todo lo demás, ¿no? Una persona que más psicológicamente se tira del puente es una enfermedad aguda. Una persona que tiene un problema se envenena, enfermedad aguda, ¿no? Es una enfermedad aguda no infecciosa. Y una enfermedad crónica no infecciosa tenemos enfermedades coronarias, los lupus, la diabetes y otras enfermedades. Entonces, bajo ese tenor, podemos decir que todas las metodologías siempre han sido utilizadas que a través de los indicadores de mortalidad y de letalidad, pues han visto que siempre van a haber en todo el transcurso de la historia condiciones pues socioeconómicas, condiciones que van a alterar esta parte del equilibrio y por lo tanto se van a producir las enfermedades. Miren antes cómo se estudiaban anatomía, no cogían al cadáver ahí y todos los estudiantes miraban a la persona que había fallecido y estudiaban así la parte de la fisiología, la parte de la anatomía, investigando de qué falleció la persona, ¿no? Con todos los estudiantes. Entonces, a través de la evolución de la historia tenemos una parte prehistórica. De la prehistoria siempre se ha considerado la enfermedad como una maldición, ¿no? Decía un niño, a lo mejor con una espina bífida, y decían, ese niño ha nacido así por una maldición. Por lo tanto, iban a la punta del cerro y lo botaban al niño y lo mataban. Nacía con una deformidad, el niño, miren que ha nacido con una deformidad, por lo tanto es una maldición. Pero en el siglo V, ¿no? Antes de Cristo, comienzan a ver de que sí, realmente habían enfermedades que lo llamaban las lisis o las crisis, en las cuales siempre tenía un desenlace fatal, ¿no? La gente fallecía porque no teníamos en sí cómo era la historia natural de la enfermedad y cómo iba a terminar esa persona. Y en ese momento hablan, pues, lo que es las epidemias, hablan sobre las personas que presentaban hemorroides, epilepsia y otras. En la antigüedad también hemos tenido lo que es la lepra, ¿no? Que era una enfermedad, pues también un castigo divino, la fatalidad. Y posteriormente teníamos en Edad Media otro tipo de enfermedades en las cuales se hablaba mucho de lo que decían que la enfermedad era un castigo divino. Por lo tanto, era pues que de acuerdo a su religión, uno era pecador, por lo tanto tenías que tener un castigo y por eso aparecían las enfermedades. Bajo toda esta parte histórica, se han presentado realmente varias enfermedades que realmente decían que eran por castigos divinos, ¿no? Castigo de los dioses enojados que te mandaban ciertas enfermedades. Posteriormente hemos visto ya que en el año 1800 aparecen otras enfermedades como son la sarampión, la viruela, la lepra y otras enfermedades en las cuales pues ocasionaron gran cantidad de fallecidos. En la viruela pues se convirtió prácticamente en un flagelo de toda la población. Acuérdense que mató casi 2/3 partes de la población de Maya, ¿no? Fueron traídos por los españoles y realmente fallecieron gran cantidad de personas. En el siglo XVI se habla un poquito de algo, una crisis en la parte moral, de la libertinaje, de los brujos, del diablo, ¿no? Y aparece esa enfermedad en el siglo XVI, la sífilis, en los cuales comenzó a examinarse por toda Europa, y ellos pensaban que la mejor solución era tomar mercurio, echarse mercurio, y la gente realmente fallecía por el mercurio. En el siglo XIX ya viene la parte de las maquinarias, la parte del maquinismo, ¿no? Y empieza a instalarse una parte de lo que es algo romántico, ¿no? En la Revolución Francesa, y se instala una enfermedad que la conocen muchos ustedes como la tisis, en esa época llamada la tuberculosis. En ese momento en la tuberculosis hay una dimensión muy importante, que la mujer quiere ser delgada, la mujer se le miraba muy bella cuando era muy delgada, pálida, sus facies generalmente color de mármol, la nariz respingada, las pestañas largas, ¿no? ¿Y de qué estábamos hablando? Si semiológicamente estoy diciendo que es una enfermedad, es una persona muy delgada,
de nariz respingada, pestañas largas, su piel casi de mármol, color de mármol. ¿De qué estamos hablando? A ver, jóvenes. ¿Podría ser de anemia, doctora, o de bulimia? Sí, anemia, pero muy delgada, muy delgada. Podría Estamos ser hablando una de la desnutrición. tuberculosis. De la tuberculosis. Ya aparece pues la famosa novela de Margarita Gutiérrez, donde se enamora de Armando, que luego ustedes van a decir que estoy hablando, y que era una mujer muy bella, y luego cuando ella siente el amor de Armando, ella dice que no se quiere casar con él y que se vaya. Y él cuando dice, ¿por qué no se quiere casar conmigo? Realmente descubre que ella tiene tuberculosis, ¿no? Son bonitas estas películas realmente en las cuales se desarrolla y se ven aparte del romanticismo, ¿no? Que la mujer era muy bella, pero era muy delgadita, muy finita y la mayoría era tuberculosis. Entonces, en esa revolución de la época industrial relacionada al romanticismo, aparecen varias tendencias para ver las enfermedades que padecían, cómo podíamos hacer para poder prevenir la sífilis, la tuberculosis, la mala alimentación, porque comenzó a aparecer la pelara, el raquitismo, el escorbuto. Y para ello comenzaban a hacer investigaciones muy grandes y en el siglo XIX, Rudolf Lewin, conocido también como el padre de la patología moderna, pues comienza a hablar sobre una medicina social y más que todo comienza a ver sobre lo que es la patología en sí de las enfermedades, como es la teoría celular, habla sobre los efectos de estas enfermedades, cómo van a atacar a los órganos y posteriormente al final cómo destruyen a las células y posteriormente a la persona. En el siglo XX aparecen otros tipos de enfermedades y hablan sobre procesos ya infecciosos, ¿no? Habla una transformación ambiental y que tiene que ver mucho con lo que son la transmisión de enfermedades y otras en las cuales la persona trata pues de tener una parte de ver cómo hago yo para poder prolongar la vida. Y ahí aparece otro flagelo que lo conocemos también, aparte de enfermedades infecciosas, el cáncer, ¿no? Que hasta hoy en día tenemos ciertas prevenciones, pero ya cuando se establece y el cáncer a veces es muy letal y ya no hay nada que hacer, ¿no? Hasta ahora tenemos el flagelo del cáncer. Si en el siglo XXI, y eso que en el siglo XX también se hablaba del SIDA, que es una etapa muy prototípica que pasó en el 1980, que lo vamos a ver, pero en el siglo XXI también se habla de ciertas enfermedades que realmente lo hablan, entre comillas, si hablamos de algo que realmente sucede en la persona, ¿no? Aparece lo que es la corrupción, la codicia, la violencia, el estrés, los accidentes de tránsito, suicidios, y vuelven de nuevo otras enfermedades nuevas como la enfermedad del coronavirus, el COVID-19 y la viruela del mono. Entonces, a través del siglo XXI tenemos enfermedades infecciosas y también otro tipo de enfermedades como es la violencia, ¿no? Los accidentes de tránsito. No sé, a veces uno está impactada por tanta violencia que hay, ¿no? No le quieren limpiar el vidrio del parabrisas y van, le meten las tijeras, ¿dónde estamos, no? Y eso que falta poner acá, lo que son los asaltos, los robos, que la jovencita o el señor o el joven está con el celular y le arrancan y por el celular le disparan, ¿no? Terribles situaciones que hoy en día vivimos. Entonces, cuando hablamos de salud y enfermedad, estamos hablando de fundamentos muy importantes de la epidemiología. Estamos hablando de dos fenómenos opuestos en los cuales en sí lo que se quiere es tener un contexto biológico, social, donde podamos tener pues una parte del equilibrio y la persona puede estar sana. Así que también hacemos ciertas mediciones para ver la frecuencia de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos dos conceptos que ustedes ya lo conocen y que voy a preguntar en el examen también, ¿no? Cuando queremos cuantificar a una enfermedad, cómo es esa población que esté en riesgo, hablamos de esa población susceptible a tener una enfermedad, esa población vulnerable. Por lo tanto, hablamos de dos
de dos términos que siempre lo vamos a usar, que es la incidencia y la prevalencia. La incidencia, señores, son los casos nuevos que aparecen en una población de una enfermedad. Y la prevalencia es la suma de casos antiguos y los casos nuevos que aparecen en una población sobre una enfermedad X que estamos estudiando. Bajo todo ello, hay que también ver cuál es esa población expuesta que está en riesgo, ¿no? Esa población expuesta que esté en riesgo, tenemos que verla muy bien. Por lo tanto, acuérdense que esa población expuesta que esté en riesgo, hay que ver cómo se va contagiando, cómo van aumentando los casos. Por lo tanto, la incidencia, aparte que ve los casos nuevos, mide también la velocidad de propagación de una enfermedad. La prevalencia, en cambio, va a ver la suma de los casos nuevos y antiguos que se parecen en una población. Por lo tanto, hay que ver qué enfermedades tenemos de alta prevalencia, de baja incidencia, como es el caso, supongamos, de la diabetes, que tiene una alta prevalencia, porque tenemos casos nuevos y antiguos, pero es una baja incidencia, porque no sabemos realmente en qué momento está debutando una persona con una glucosa mayor de 120 o una hemoglobina glicosilada mayor de 6. Y aparte de todo ello, hablamos de los brotes epidémicos, en los cuales tiene que ver mucho la tasa de incidencia para ver lo que llamamos la tasa de ataque. La tasa de ataque mide exactamente la incidencia de los casos nuevos de una enfermedad que está expuesta. Supongamos ahorita, por estas fiestas vamos y comemos una, no sé, una ensalada, un ají, y no tenemos una intoxicación alimentaria. Vamos a ver en este momento cuántos casos nuevos tenemos por intoxicación alimentaria. También, a consecuencia de ello, con el tiempo hemos tenido paradigmas antiguos, modernos y sociales. Uno de los paradigmas antiguos hemos tenido el de Hipócrates, el de Galeno, en los cuales teníamos que basarnos en la anamnesis muy marcada para poder diagnosticar la enfermedad, ¿no? Y el Galeno, acuérdense que Galeno siempre le gustaba estudiar la parte fisiológica. Por eso Galeno es el padre de la medicina deportiva, ¿no? En los cuales buscaba ver la destrucción de la parte fisiológica, miraba las piernas fracturadas con lesiones u otro órgano, en los cuales decía que la enfermedad era consecuencia de ello. El paradigma moderno miraba otro tipo, miraba la realidad de la enfermedad, ¿no? Y tenemos el pensamiento de Seneca, donde ellos hablaban sobre que existía una experiencia y la razón, en los cuales teníamos que ver cuántas veces tenemos enfermedades que se repiten, como la tifoidea, disentería, y cuál es esta descripción de la enfermedad que se tiene. Cuando hablamos del pensamiento anátomo clínico según Bonnet, habla sobre los hallazgos que uno tiene en la autopsia. De acuerdo a lo que yo encuentro en la autopsia, te voy a decir cuál es la lesión anatómica que ha fallado y te vamos a decir la parte clínica de la enfermedad. Luego existe el pensamiento, ¿no?, fisiopatológico, en los cuales se ven que la enfermedad es un proceso en los cuales se detecta a través de un germen o a través de algo. Y el pensamiento etiopatogénico ya te habla sobre instrumentos, ¿no? Te hablan sobre instrumentos, las técnicas en poder detectar oportunamente una enfermedad, como el sacar una prueba diagnóstica, el tomar una muestra de sangre o X para ver el concepto de enfermedad. Pero luego hay un pensamiento social que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, donde Freud dice que también tenemos que empezar mucho en la parte, se puede decir, psicológica, la neurosis, ¿no? Que sucesivamente también va a acompañar un proceso de una patología, una fisiología que va en contra de lo que es la salud. Y esto ocurre en unos procesos psíquicos complejos en la vida íntima de la persona. Pero la epidemiología, como ustedes saben, es una ciencia y por lo tanto, al ser ciencia, siempre va a estudiar el porqué de las enfermedades, cuáles son los determinantes de que esta persona de buena salud tiene enfermedad. ¿Qué pasó con esa evolución de la persona sana a que llegue a tener una enfermedad? ¿Cuál fue la historia natural de la enfermedad y cuál fue esa distribución de esas enfermedades en una población? En cambio, la epidemiología clínica es distinta. La epidemiología clínica es la ciencia sobre el paciente en forma individual. Quiere decir que a través de
distintos métodos que coger ese caso índice a esa persona y garantizar a través de esos estudios ver cuál es la enfermedad que tiene esa persona. Prácticamente la epidemiología clínica desarrolla y aplica métodos de acuerdo a la observación, de acuerdo a conclusiones válidas debido a la metodología que presenta la persona. Por lo tanto, en la medicina clínica hablamos de trata de contestar preguntas clínicas que a través de las tomas de pruebas, ¿no? Pruebas diagnósticas y otros, podamos decir qué enfermedad tiene. En cambio, la epidemiología se basa más que todo en considerar al paciente solo, no, sino un contexto de toda la población para que de acuerdo a toda esa población digamos cómo está la enfermedad en esa comunidad. Como epidemiología, como ciencia, siempre tenemos que ver el por qué las enfermedades. Cómo es la distribución de enfermedades en cierta población, por qué ataca más a niños, por qué ataca más a mujeres, por qué a adultos, por qué ataca más en la sierra, por qué ataca más en Europa, por qué no acá en Oceanía, qué está pasando, ¿no? Ver los determinantes del proceso de salud y enfermedad y sobre todo la aplicación de esos conocimientos para mejorar mi población. Y cuando mejora mi población no veo solamente al individuo, sino la epidemiología ve a la familia y a la comunidad. Nosotros queremos llegar a través del estudio de la epidemiología, ¿no? A través de una actividad que influye en la educación, con la parte económica y otros, que esta persona tenga salud y estemos siempre en la parte neutra y no vayamos hacia la muerte. Entonces, la actividad de la salud pública es dar una protección de salud. ¿Cómo protejo mi salud? Dar una prevención primaria, secundaria y terciaria, anticipándome, por supuesto, lo que es la promoción de salud. Lo que queremos llegar, que la persona no tenga una pérdida de salud y fallezca, sino que tenga una buena salud, por una buena prevención y ante todo una buena promoción de salud. Nosotros cuando vemos los casos de fallecimientos, vemos la puntita del iceberg. Ya sabemos, ustedes entran a la parte estadística y van a ver cuántos fallecidos tenemos, ¿no? Hasta que han fallecido. Pero yo realmente desconozco mi población vulnerable. ¿Cuánta esta población ya está con los signos, perdón, están con todo el nacimiento de esa enfermedad? Ya está, se puede decir, con lo que no lo vemos en la enfermedad, con estos cambios tisulares, esos cambios fisiológicos, y la persona no se da cuenta hasta cuando ya debuta la enfermedad, fallece en la enfermedad. Entonces tenemos una población que realmente es vulnerable y desconoce que está cursando ya con una patología. Y ahí viene lo que es el concepto de epidemiología social, en los cuales se considera de que tenemos que ver mucho a través de la sociedad, cómo trabaja la sociedad, cuáles son los riesgos potenciales y propios de esa persona, de esa familia, dónde vive, dónde habita. Hay un concepto biologista en los cuales se tiene que ver mucho sobre la biología. Esa ruptura de ese equilibrio que en la parte interna y externa de la persona hace que se establezca la enfermedad. O el concepto ecologista, ¿no? En los cuales no solamente la parte interna de la persona, sino ya habla sobre todo lo que rodea al individuo, sobre esa adaptación del medio, ¿no? Y ahí se establece mucho la parte de la actividad ecológica, agente, huésped y ambiente. Entonces, cuando hablamos ya de esta actividad ecológica, es agente, huésped y ambiente, estamos hablando del famoso triángulo epidemiológico de la actividad de epidemiología, que se estableció ya por Burgess y Park en 1921, en los cuales viene un concepto muy importante que se establece múltiples desequilibrios en los cuales se van a concentrar en esta parte situación dinámica entre las personas, cuál es el agente que le daña y dónde se produce la enfermedad de acuerdo al ambiente. Para eso aparecen varios modelos. Entre estos modelos que se han estado suscitando en esa época, tenemos el modelo mágico religioso, en los cuales mencionan que las enfermedades aparecen por esos castigos divinos. Es algo divino, en los cuales se presentan las enfermedades, estas plagas, ¿no? Estos brotes epidemiológicos que hemos presentado, como la lepra y otros, la peste, porque se exponía que habían creencias mágicas, creencias religiosas, mitos y otros que hacían pues que realmente al no estar de acuerdo a ellos sucedía la enfermedad.
Luego aparece el modelo sanitarista, los cuales trata de ver de que realmente viendo las condiciones del ambiente en esa época de la revolución industrial, pues podíamos manifestar que las enfermedades podían ser inclusive contrarrestadas. Y luego viene el modelo social, en los cuales trae consigo en sí que podemos eliminar la parte negativa si tenemos una mejor estilo de vida, tanto en la parte del individuo, la familia, la comunidad. Mire, ¿de qué época estamos hablando de este modelo social que hoy en día mucho hablamos sobre los estilos de vida? Luego aparece el modelo unicausal, en los cuales Koch dice, si tú tienes el germen, tienes la enfermedad. Trae consigo algo individual, ¿no? Tú tienes el bacilo de Koch, por lo tanto eres tuberculoso. Pero aparece el modelo multicausal, que dice que no, hay múltiples causas para que usted tenga tuberculosis. Hay cuestiones de factores predisponentes para que la persona, por su cultura, porque toma unos estilos de vida que no están adecuados, ¿no? El ocio, la alimentación, ¿no? El estrés trae consigo puede que la persona tenga la enfermedad. Luego aparece el modelo epidemiológico que al igual habla sobre el modelo multicausal, que es en sí relacionado a múltiples causas, pero ya habla sobre factores de riesgo, en los cuales hay que estudiar los factores de riesgo que tiene esa población para poder tener la enfermedad. Y uno de los factores de riesgo que te habla también es el hecho que ustedes han visto en la primera clase sobre Dolly Hill. El fumar te hace daño al pulmón y vas a terminar con un cáncer pulmonar. De eso se refiere. Factores de riesgo. Y el modelo ecológico está relacionado más que todo a esa actividad epidemiológica que es agente huésped, ¿no? Y el ambiente en los cuales se produce la enfermedad cuando un desequilibrio en todo ello. Acuérdense, es la persona, el ambiente y el agente, que es el modelo ecológico tradicional. El modelo socioeconómico, en los cuales hay que ver la conducta de las personas, el factor del huésped y los factores ambientales externos, ¿no? Porque trae consigo que todos estos factores de la parte ambiental, pues tenga la enfermedad. ¿Qué está pasando en todas partes del mundo? ¿Qué está pasando actualmente ahorita con nuestro Perú, al norte del Perú? ¿No? Miren todo lo que está apareciendo por un C. Es el factor ambiental externo que va a traer consigo enfermedades. En 1973, Lambrousier aparece a través de esos años ya acercándose a los 80, en los cuales a través de un enfoque que luego ha sido conocido en el 92 por la London y Denver, habla sobre que hay muchos determinantes para incluir que hay procedimientos diferentes como cualitativos, participativos, otros para que uno tenga la enfermedad. Este modelo de la London de la Frontier habla sobre que para que establezca la enfermedad, pues se tiene que establecer 4 puntos importantes: ver la biología humana, el ambiente de la persona, los estilos de vida y organización del servicio de salud. La biología humana lo ve a la persona desde la herencia genética. Acuérdense que hay epidemiología hasta genética, epidemiología molecular, que habla sobre la herencia, con qué condiciones viene esa persona. Habla sobre los funcionamientos del sistema interno que tiene la persona cuando hablamos de biología humana y más que todo ese proceso de madurez y envejecimiento que va yendo desde que el niño nace hasta que la persona llega a la parte adulta. Cuando hablamos de la parte ambiente, nos habla sobre la parte social. ¿Qué ganamos hablando sobre salud si tenemos una parte social negativa, un entorno físico negativo y psicológico también? Y sobre estilos de vida. Hablamos mucho sobre la parte del ocio, las drogas, el alcohol, sobre los patrones de consumo. Qué ricos son comer las mayonesas, ¿no? Las frituras, comerle cuando en vez, bueno, pero las gaseosas, eso también hace daño. Y sobre todo el riesgo ocupacional. Cuando hablamos de biología, ambiente y estilo de vida, hay que tener hincapié sobre organizaciones de servicios de salud. ¿Cómo va a ser mi centro de salud para mejorar la parte preventiva, que sane y que luego se rehabilite y se integre de nuevo a la sociedad? Esos son los 4 factores de la London de la Frontier que siempre se les pregunta en el examen sobre el ambiente, biología humana, organización de servicios de salud y los estilos de vida.
Lalonde de Lafrenière habla sobre estos campos de salud en los cuales ya hemos hablado y siempre quiere o pretende que en la parte de sistemas de salud, servicios de salud, esté bien especificada la parte preventiva, recuperativa y preventiva. Sin dejar al lado lo que estamos mencionando, ahí hablamos de algo que ustedes siempre han escuchado, los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud, acuérdense que son esos factores en los cuales tiene que influenciar sobre la persona, sobre esa población, sobre esa comunidad, en los cuales van a poder determinar la salud de ellos. Por lo tanto, es un modelo muy importante en el que ya aparece esa palabrita que siempre la vamos a ver sobre el riesgo, ¿no? El riesgo que tiene esa población a través de sus determinantes sociales o este estado de salud para poder tener una enfermedad. Estamos hablando de la parte microcelular a la parte macrocelular. Por lo tanto, acuérdense que los determinantes son a los factores que van a influenciar sobre la salud de la población. Tenemos otro modelo, así como el modelo de Lalonde de Lafrenière, tenemos el modelo de determinantes de la salud de Allen en 1991, en los cuales es muy parecido. Habla sobre estilos de vida, las redes sociales y las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, en los cuales ellos dicen que a través de la vivienda, donde vives, si tienes agua, el desempleo, la parte laboral, la parte de educación, son determinantes en los cuales que usted, a través de su edad, el sexo y otros factores, van a contribuir para que usted tenga la enfermedad si es negativamente. Por lo tanto, cuando hablamos de estos determinantes de Talfen, habla desde que este modelo resulta más que todo en los cuales va de la persona desde que nace hasta que envejece. Analiza la parte gráfica, analiza su edad, el sexo, en qué trabajas, cuáles son sus estilos de vida, la red social, tu alimentación, en los cuales te va a traer estos determinantes que influyen sobre la salud para que uno tenga la enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos de esos determinantes sociales, hablamos de no solamente determinantes que ve la persona, sino de estos determinantes proximales, llamados microdeterminantes, que se caracteriza más que todo en la epidemiología genética y molecular, que ya está en boga, y también de lo que es esa población, en lo que hablamos de los factores macro, ¿no? En que hablamos de la resistencia, hablamos de los estilos de vida de esta población. Entonces, cuando hablamos también de estos determinantes estructurales de las partes de desigualdades de salud y determinantes intermedios, siempre vamos a hablar sobre el contexto socioeconómico y político. ¿Cómo podemos hablar de eso de salud si realmente las políticas macroeconómicas, el mercado, el trabajo y el Estado está alterado? Podemos decir, a ver, creo que aquí no va a decir ni las mujercitas ni los hombrecitos. La parte económica del Perú ha mejorado o no. ¿Cuánto cuesta un kilo de huevos? ¿Cuánto cuesta un kilo de pollo? ¿Cuánto cuesta un kilo de manzana? Nuestra población tendrá el mismo eje igual o desigual a nivel de género, edad, etnia y territorio. Entonces hay que ver todo ello, que son factores que van a ocasionar lamentablemente a las desigualdades de salud, y más aún si no tienen servicio de salud. Hay personas que tienen seguros y hay otras personas que no tienen seguro. Y cuando hablamos de que queremos llegar a salud para todos, es que todas las personas de todo nuestro territorio peruano y por lo tanto de todo el mundo tengan seguro en los cuales vaya y sea atendido. Que no lean usted no se puede atender porque no ha dejado una tal cantidad de dinero y no se le puede operar, sino que toda persona tiene derecho a ser atendida y derecho a recibir una buena atención. Por lo tanto, tiene la obligación también de hacer todas las acciones de poderse cuidar y poder tener una buena salud. Con todo ello mencionamos de que estos determinantes sociales ya vienen a partir del 2005 y que fueron publicadas a través de esas desigualdades del 2008, ¿no? Cuando hablan sobre la distribución del poder, la riqueza, los recursos, cómo lograr que todos tengamos una salud en Afganistán, en Turquía, en Londres, en Chumbivilcas, en Jaén, que todos tengamos la misma salud, ¿no? ¿Cuáles son estas mejoras que da el sector salud
para poder yo tener una buena salud para mi población? Ahí viene que son insuficientes. Comencemos desde aquel joven que quiere ser médico, que desea y anhela ser médico, y cuando le dicen, usted va a ir a hacer su serum a Contamana, Pampa Hermosa, y lo piensa 2 veces, ¿no? Pero yo estoy estudiando por vocación y tengo que ir allá para poder, al menos por un tiempo, mejorar la salud de mi población. Por lo tanto, cuando hablamos de esos determinantes sociales, hablamos de 3 recomendaciones, ¿no? ¿Cómo mejorar las condiciones de vida de mi población? ¿Cómo abordar esta distribución desigual de poder, dinero y recursos? Y cómo evaluar estos problemas y evaluar el impacto de acciones que yo tengo, el simple hecho de dar una prevención, el simple hecho de vacunar, el simple hecho que sea la doctora viene exigiendo que se vacune. ¿Dónde está su carnet de vacunación? O el simple hecho de que ustedes a veces se enojan cuando yo les digo, usen su mascarilla, porque se están aumentando los casos de COVID. Pregunto, ¿ustedes usarían nuevamente su mascarilla? ¿La usan o no? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, doctora. En caso se diera un nuevo brote de COVID-19. Claro, Johan, ¿no? Por supuesto. Están aumentando silenciosamente los casos de COVID. Y pregunto, ¿todos ustedes tienen la bivalente? ¿Todos se han vacunado contra la bivalente? No, doctora. No te preguntes, Alexa. En las prácticas, toditos se van a vacunar. Toditos van a ser vacunados. Porque ¿cómo podemos hablar de salud si yo no tengo prevención? ¿Cómo puedo hablar de salud si yo conmigo no me vacuno? Entonces, ustedes mismos se van a vacunar, se van a enseñar, ustedes mismos van a llevar la voz también a toda la comunidad, vacúnense, ¿no? Muy bien. A través de estas recomendaciones, también la OMS habla sobre que estos determinantes sociales que también estudió en el año 2011, en los cuales tenemos que instalar todo lo que es pues la buena calidad de vida, incluida la buena salud y sobre todo tener una atención médica y reparar el daño causado por una mala salud prematura ante estos factores sociales, económicos y otros que realmente hacen que tengamos una magnitud en las desigualdades de salud. Por lo tanto, existe otro modelo de Henry Bloom, así como hemos hablado de Lalonde de la Froncière y otros. Henry Bloom habla sobre un modelo en las cuales también es muy parecido. Todos hablan sobre lo que es los factores de estilo de vida, el medio ambiente, la organización del servicio de salud y la biología humana. Acá lo tiene. El modelo de Bloom habla sobre igual, población, la parte de servicio de salud, estilos de vida y la parte de medioambiental, ¿no? En los cuales dice que hay que tener un equilibrio en la parte social, somática y psíquica para que tengamos buena salud. Y no apartamos lo que es el agente, el huésped, el ambiente. Cuando hablamos del agente estamos hablando de ese factor, ¿no? Lamentablemente ese microorganismo, de esta sustancia química, física, esa radiación, en las cuales van a ser influenciadas o más que todo van a ser presentes para que uno tenga la enfermedad. Por ejemplo, las radiaciones ionizantes, aquellas personas que ven ¿no? en moro solar, aquellos que no se han vacunado, que presenten influenza o COVID o sustancias químicas que sean intoxicados por mercurio y otros. El huésped es una persona, animal o cualquier ser vivo en las cuales estas circunstancias va a hacer que se aloje en él el agente infeccioso. Y el ambiente es todo aquello que lamentablemente responde como en la parte negativa, como un agente agresor a la parte de la persona. Entonces, ahí hablamos de la teoría epidemiológica. Cuando hablamos de agente, es prácticamente la percepción que tenemos de cuáles son los causantes de la enfermedad y que no solamente se limitan a bacterias o agentes biológicos, sino tenemos protozoarios, hongos, rickettsias, metazoarios, virus, bacterias, que es la parte biológica. También en agentes tenemos físicos, la parte de luz, las radiaciones, el ruido, miren la calor que está soportando, miren la destrucción de la capa de ozono, miren cómo está el sol tan fuerte, miren. Y la parte química, como son los fármacos, los pesticidas, los álcalis, las drogas y otros.
También tenemos que ver mucho sobre el huésped. El huésped es la persona. Ahora hay que ver la persona, cómo interactúa esa persona con su medio ambiente y de la gente. Hay que ver si esa persona tiene su inmunidad, cómo está esa inmunidad, tiene resistencia, es susceptible. Depende de su estado nutricional, depende de la edad. Es distinto una enfermedad de un niño o una enfermedad de un adulto, la raza, la constitución, la herencia, esos mecanismos de defensa. Pregunto, ¿una sarampión de un niño de 6 años o de 8 años es igual que tenga una sarampión de una persona de 65 años? ¿Qué dicen ustedes? No es igual, doctora. ¿Por qué? No parece igual. ¿El 65 responde mejor? No, doctora, bueno, en realidad es el sistema inmune también puede como que debilitarse, o también es ya la edad también, Así es. pues muestra otros factores, como por ejemplo tener esa afinidad por el licor, o quizás la persona ya fumó o algo así, ¿no? Entonces, pierde. Consumo de tabaco. Gracias. Gracias, Johan. Buena intervención. Ya vienen ciertas funciones como son los mecanismos de defensa que tiene la persona, el estado nutricional, la herencia y todo lo que su compañero ha dicho. Luego tenemos la parte del ambiente, viene la parte física, el clima, los ruidos, las radiaciones. Ahorita están contentos por el calor que tienen o no. No, porque no te desarrolla, es dificultad hasta para respirar, el sol está muy fuerte. Si estuviésemos todos en verano en la playa, todos felices, pero estamos en otoño y miren el calor que tenemos. Luego viene la parte biológica, los alimentos, la flora, la fauna, y por supuesto la parte sociocultural, los hábitos, la creencia, los estilos de vida, los niveles de vida, la ocupación, la vivienda, dónde vives, dónde radicas y todo lo que hemos mencionado. Por lo tanto, vemos que actualmente hay un incremento grande de enfermedades crónicas, sin dejar al lado aquellas enfermedades infecciosas que acaban de aparecer, como son la enfermedad del COVID o la viruela del mono, u otra enfermedad que pueda llegar, que a lo mejor la gripe aviar. Entonces, la epidemiología trata de ver esa persona vulnerable o susceptible que está expuesta, ¿no? Que esté en riesgo, que tiene asociación o que la probabilidad de que pueda tener una enfermedad. Por lo tanto, la epidemiología se basa también en estudios epidemiológicos a través del tiempo y a través de conceptos. A través del tiempo, la epidemiología hace estudios de prevalencia, estudios transversales o estudios longitudinales. Ya de esos conceptos, la epidemiología se basa en estudios descriptivos, analíticos, ¿no? Observacionales, tales como de prevalencia, estudios de casos y controles, estudios de corte, seguimiento, estudios históricos, estudios experimentales y otros. Por lo tanto, ustedes, ya les vuelvo a mencionar, de acuerdo a la realidad donde vayan a su establecimiento de salud, a través de su observación, pueden desarrollar estudios psicológicos, series de caso, estudios transversales, estudios de casos y controles. Acuérdense que los estudios de casos y controles siempre son estudios retrospectivos y los estudios de cohorte siempre son prospectivos. Aparte, por supuesto, tienen estudios descriptivos y aparte los estudios experimentales, cosas experimentales, estudios de ensayos de campo y entre otros que los vamos a ver. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Y acá hemos terminado esta clase. Doctora, y para después ya les digo de antemano que vamos a realizar otra. Díganme, por favor. doctora, disculpe, quisiera presentarle la noticia epidemiológica, si me permite. ¿Querías qué? La noticia Ya, epidemiológica para Muy presentarle. bien, un ratito, por favor. Ya. Son las 9:05. ¿Están cansados, jóvenes, o no? No, doctora, todavía. El día ¿No recién están comienza. cansados? No, todavía. Catherine, ¿estás cansada? No, doctora. Porque les quería proponer algo, si ustedes desean. Estamos atrasados una clase por el